problema es que actualmente Bolivia no está permitida la subcontratación. ¿Dónde aparece la subcontratación históricamente? Ah, en, en Estados Unidos, en 1970. ¿Con qué hecho histórico, acontecimiento? Am, em, Mediante que los empresarios necesitaban más trabajadores. Em, mm, no sabré decir el licenciado esa parte. Apellido es Mamani, ¿no? Aranzáez Mendoza Andrés. Aquí le dicen buenos días. Buenos días, joven. Levante la mano, por favor. Aquí soy Lice. Tal vez tienes que mover tu camarita, no se te ve. Uy, Lice, a ver, un momentito, lo arreglo, por favor. Ahora, Lice. No se ve. Pero a ver, ¿de qué trata el tema de la tercerización? Bueno, Lice, el tema de la descentralización. No. La tercerización. De tercero. Tercerización. Bueno, Lice, la tercerización es, bueno, más o menos es como, bueno, es relacionado al tema de subcontratación, ya que se encarga de, bueno, son las terceras personas, ¿no? Como lo dice el título. Eh, Tercerización es como, eh, o sea, es las terceras personas, ¿no? Mediante el contrato de la empresa principal, por decirlo, a las terceras, o sea, son las llamadas Pero terceras ¿qué, personas. qué clase de trabajadores contratan los de la tercerización? Ya, los de la tercerización mayormente contratan, eh, bueno, o sea, es variado, ¿no, Licen? Porque pueden contratar, Por eso se llama tercerización, porque hay un tipo de profesionales que contratan, de trabajadores. ya, entonces, no sé, a ver, bueno, sería, a ver, bueno, a ver, primero vamos a ir por el paso de qué es tercialización. Eh, Tercialización, si quiere decir, es el subcontrato de las terceras personas que puede asumir dos modalidades la empresa, más o menos, por decirlo así. Eh, bueno, es como que, o sea, por eso son las empresas terceras, ¿no? Huacán y Pero Calizaya, contratan, Huacán y Calizaya, dicen, no, pero son los obreros, mano de obra menor, con menores derechos, Huacán ¿no? y Calizaya. Presente, licenciado. ¿Qué? A ver, levanta la mano para lograr verte. Muy bien, compañero Huacani. ¿Estás apartado de tu computadora? Sepárate, porque eso es grave. Mírame aquí, no mires a tu computadora, mírame así. Eso es lo correcto. Muy bien, estamos hablando de la subcontratación, ahora vas a hablar de la externalización. Está bien, licenciado. Externalización. Es distinta a la terciarización. La externalización es contratar una empresa secundaria, licenciado, para transferirle los... Externalización, ¿no ve? eh, eso no la sé, licenciado. Pero ¿es o no es subcontratación? Eh, Subcontratación. Es o no es A lo que yo subcontratación? investigué, la subcontratación es la tercerización, licenciado, y Esa es una también se le modalidad, conoce como esa el... es una modalidad, esa es una Sí, modalidad de la subcontratación. O sea, en el tema de la subcontratación, tercerización y externalización son dos modalidades de subcontratación. sí, licenciado.
Estamos hablando ahora de la externalización. ¿Cuál será la característica? Es el contrato eh, de personal por medio de terceras personas, licenciado. Claro, o sea, es una subcontratación, pero ¿qué tipo de trabajadores contratan? Eso marca la diferencia. A ver, Vas a hablar ahora del antecedente de la subcontratación y el fenómeno del toyotismo, de autos Toyota y subcontratación. Es parte de la historia. Ahí empieza la historia de la subcontratación. es cuando una empresa extranjera contrata ¿Has a, estudiado el toyotismo, el fenómeno económico y jurídico del toyotismo? esa parte no, licenciado. Ya, a ver, la última pregunta, ¿la subcontratación está permitida o no en Bolivia? No, licenciado. Velázquez, Ocaña. Aquí, licenciado presente. Velázquez, Ocaña, levanta la mano para que pueda visualizarte. Ya levanté la mano, licenciado. Bien, compañero Velázquez, ¿está permitido o no está permitido el tema de la subcontratación en Bolivia? No está permitido, licenciado, el tema de la subcontratación en Bolivia por el Muy decreto bien. supremo 107. ¿Cuál es la diferencia entre tercerización y externalización? Creo que la diferencia es que en la externalización contratan gente especializada para poder hacer o, bueno, desarrollar las mismas cosas que hace la empresa, digamos. Y la terciarización es lo contrario, que subcontratan gente para, o sea, hacer cosas diferentes a lo que está dedicada la empresa. Bueno, no esa es la diferencia. La tercerización es subcontratación, pero específicamente de obreros. La externalización es contratación de personal exclusivamente empleados. Por eso es la diferencia, es sutil la diferencia entre tercerización y externalización. A ver, me decías que ¿qué decreto está prohibiendo el tema de la subcontratación? Creo que el decreto supremo 107, licenciado, ¿De qué año? del año 2009, Bien, licenciado. 2009, el 1 de mayo, ¿correcto? Sí, licenciado, el 2009. 1 de mayo, del 1 de mayo, conocido es. ¿Has estudiado el tema del formismo, de los autos Ford? Del formismo. No, licenciado, del formismo no. Ese es el antecedente también de la subcontratación. ¿Tu apellido es? Velázquez. ¿Alguien más de este grupo no defendido? Bien, para que ustedes sepan, la subcontratación sí es valedera en el Estado boliviano. Está permitido el tema de la subcontratación en el caso boliviano. El problema de la subcontratación es el tema del desconocimiento de los derechos laborales. Por eso todos los decretos que ustedes han mencionado dice está permitido la subcontratación, lo que no está permitido es que se desconozcan los derechos laborales de estas personas. Ahora, lógicamente, existen condiciones para que exista el tema de la subcontratación. Carolina, vamos a grabar. Ya se puede, doctor. Bien, en la fecha 21 de octubre se procedió a la evaluación del grupo subcontratación laboral, siendo el resultado el siguiente. Aranzáez Mendoza tiene evaluación, Huacani Calizaya Álvaro tiene evaluación, Mamani Velasco tiene evaluación, Marca Quispe Paula no se presentó, Medina Vega tiene evaluación. Pregunta, ¿alguien que está aquí presente no ha sido evaluado? Los que han defendido, ¿alguien estaba inhabilitado? No existe reclamo, se ha concluido con la evaluación del grupo. Deja de grabar, Carolina. Está bien, doctor.
Pinedo Quispe Silvia. Pinedo Quispe Silvia. Presente, licenciado. Habilite su Voy a morir. cámara. Ahí está, ahí está. Habilite su cámara. ¿Qué tema de exposiciones, compañera Pinedo? Personas con discapacidad, licenciado. Personas con discapacidad. Bien. ¿Qué debe entenderse por discapacidad, compañera Pinedo? Son aquellas personas que sufren de alguna enfermedad o tienen alguna discapacidad, licenciado, las La ley personas. 223, ¿qué dice sobre la discapacidad? Trata sobre los derechos de las personas con discapacidad. Pero ¿cómo eh, define la discapacidad? mm, Son personas que sufren de algún intelecto físico o mental, licenciado. No, la discapacidad, lógicamente, tiene causas en disfunciones físicas, psicológicas, pero la discapacidad no es eso. ¿Tienes tu ley? ¿Tienes la ley 223? Eh, en mi informe está, licenciado. No, ahora, tu ley 223. Ahorita sí, en mi celular, licenciado, no Muy bien, tengo físicamente. veremos la ley 223. Vas a dar lectura al artículo 5º. Está bien, licenciado. Mm, 223, aquí está. Em, Definiciones. La discapacidad es el resultado de una interacción de la persona con deficiencia de función ¿Qué había física. sido la discapacidad? Ahí está, dice es, El resultado de la interacción de la persona con deficiencias de función física, psíquica, intelectual. entonces la discapacidad es un fenómeno de interacción de las personas que tienen deficiencias de función física, psíquicas, eso dice la ley. ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciado. Habilite su cámara, muy bien. Vamos a hablar ahora acerca de los tipos de discapacidad. ¿Qué tipos de discapacidad existe? Mental, psicológica, psíquica, en esas, licenciado. Y hay más, pero el de la ceguera también hay. em, No hay de la, del no hay de la au- ceguera, no hay de la ceguera, debe ser discapacidad visual. sí, visual, licenciado. Por ejemplo, una persona que tiene baja visión es discapacitada. Sí, licenciado. No, no, no. Creo que no, licenciado. Solo cegué de lo visual, no, cuando pierde totalmente la vista. No, también las personas que tienen baja concepto de visión también están dentro de este grupo de discapacidad. No necesariamente ceguera, ¿no? ¿Ves la ley? Y dice eso la ley específicamente. Lecoña a pasa Noemí. Lecoña. Presente, licenciado. Presente. Muy bien, sepárate. Ve más atrás. Eso. Lecoña, estamos hablando de los tipos de discapacidad. Primero hay personas con discapacidad física. ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciado. Pero sepárate de tu computador, no te apegues a tu computador. Luego de la discapacidad física motora, ¿qué otras discapacidades existen? Eh, mm, Bien, ahora nos hablas del grado de discapacidad. ¿Cuántos grados de discapacidad existe?
El 33%. No, no, no. Hay una clasificación que dice la ley. ¿Cuál es la clasificación? Clase. No sabría, licenciado. Mm, Choque Mamani Yomara. Aquí, licenciado. Levanta la mano, Choque. Ya está levantado. Muy bien, apártate de tu computador, por favor, ten la gentileza. Muy bien, vamos a hablar acerca de la discapacidad grave. ¿Cuándo se considera que hay discapacidad grave? Cuando es igual o mayor a al 65%. La ley que dice. Mm, ¿Cuál es el concepto que da de discapacidad muy grave? mm, no sabría decir. Bien, vamos a hablar de el porcentaje de personas discapacitadas en el sector público. ¿Cuánto es el porcentaje de personas discapacitadas en el sector público? El 2%. Estamos hablando del sector público, por si acaso. Ah, el 15%. No, 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 nada que ver. Por ejemplo, la policía y las Fuerzas Armadas, ¿cuánto deben tener de discapacitados? Eh, Hasta donde tengo entendido, no tienen que tener ninguna discapacidad de. No, la ley de inserción y porcentaje de personas discapacitadas dice que las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana tienen que tener personas insertadas, por eso se llama ley de inserción de personas con discapacidad. Mm, Es el 2% hasta No, donde. no, no es el 2%. El 2% exactamente es de sectores privados, pero de públicos, Mm, Mendoza, Pocoaca, Heidi, Aquí, licenciado, presente. Aquí, licenciado. ¿cuál es el procedimiento para la inserción de las personas con discapacidad? No, no sabría decirle, licenciado. ¿No te acuerdas? No. ¿Cuáles son las obligaciones del empleador con relación a los trabajadores con discapacidad? Mm, saben, no, 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 no discriminarlos y darles un trabajo a lo que las personas eh, discapacitadas puedan No, trabajar y esa no es obligación del empleador con relación al trabajador discapacitado. Quiere decir que el empleador ya tiene trabajadores discapacitados. Ahora, ¿cuáles son sus obligaciones? Del empleador. ah, no, no sé. Bueno, una de las obligaciones es permitir, ¿no ve?, que tengan accesibilidad
a las personas con discapacidad, de tal manera que usted ha visto que frente a las gradas paralelamente hay una especie así de resbalín que dice para personas discapacitadas. Eso precisamente es accesibilidad a los lugares de la patronal por parte del empleador. Una, ¿no? Es una de las que estamos mencionando. Ah, ya. Otra sería Carolina, vamos a grabar. Está bien, doctor. ¿Me dices cuándo? Ya se puede, doctor. En la fecha 21 de octubre se procedió a la evaluación de contrato individual de trabajo de personas con discapacidad, siendo el resultado el siguiente. Choque Mamani tiene evaluación, Lecoña Pasa tiene evaluación, Mendoza Pocoaca tiene evaluación, Pinedo Quispe tiene evaluación. Los estudiantes: Ramos Condori, Joel, Alejandro fueron excluidos de su grupo, Mamani Cruz Valentina fueron excluidos de su grupo. Pregunta: ¿hay alguien que no ha sido evaluado de este grupo y está presente hoy? Pregunta 2. ¿Los que han defendido no deberían defender? No existe observación. Cortamos la grabación. Procedemos a la otra evaluación. Carolina, ¿me has enviado? Sí, doctor. Yucra Cerón Guadalupe. Presente, licenciado. Liz. Bien, no se te ve, Yugra, absolutamente no se te ve. Sepárate de tu computadora. Bien, vas a dar la diferencia entre migración e inmigración. Ya. Migración y luego inmigración. Migraciones es las personas que ya tienen permiso con visa. Inmigraciones que no tienen permiso para entrar a otro país. No, no es la diferencia, no es esa la diferencia. ¿Qué se entiende por emigración? ¿Qué se entiende por emigración? Migraciones por eso, las personas que no tienen permiso. No. Una cosa es emigración, otra cosa es inmigración y otra cosa es migración. Precisamente la ley de extranjería está haciendo referencia, la ley de migración está haciendo referencia a los conceptos. ¿Qué se entiende por migración laboral? Toma asiento, compañera. Parece que no te sientes cómoda. A ver, toma asiento. A ver, ya no te pares. Pero Sí, es que la cámara no está. ya, necesitamos verte. Ya, a ver, muy bien. Ahí ya estás cómoda, yo creo, ¿no? Sí. Bueno, entonces ahora vas a hablar de la migración laboral. Ya, la migración de trabajo. La migración es el movimiento de las personas del otro de países. No se te puede evaluar bien, compañera Yugra. No tienes condiciones. Murillo Fabián Nayeli. Presente, licenciado.
Bien, compañera Murillo, estamos haciendo referencia. Usted también tiene que pararse si se puede, por favor, parece si se puede. Está bien. Bien, vamos a hablar de la migración laboral. ¿Qué se entiende por migración laboral? La migración laboral es cuando una persona que sale de su país y se va a residir a otra por motivos de obligación laboral. Eso sería. ¿La constitución política del Estado está reconociendo el trabajo a los extranjeros? La constitución, la verdad, licenciado, yo busqué y no vi. ¿La segura? Sí, licenciado. Un turista que está de paso, está de visita por unos 15 días, Sí. puede realizar un trabajo subordinado primero. No, licenciado, ¿Por qué? porque solo va a estar 15 días. No sabría muy bien, licenciado. Apellido. Murillo Fabián. Coaricona Moya Grisel. Coaricona Moya Grisel. Coaricona Moya Grisel Marlene. Canqui Calle Eric. Presente, licenciado. Levanta la mano. No se te ve, tu cámara está inactivada. Está activada, licenciado. Perdón. Correcto, estás con un gorrito rojo, creo, ¿no? Sí, es un chulito, sí. Muy bien, ahora pregunta, ¿el extranjero visitante por 20 días puede realizar trabajo subordinado? No, licenciado, ¿Por qué? porque es un, como dice el nombre, es un visitante. Solo está por un tiempo limitado en el país. Pero en los 20 días, ¿acaso no puede realizar una actividad laboral? Un día que trabaje y es actividad de trabajo, con Sí, 20 días. licenciado, o sea, puede él en forma física y su pensamiento, digamos, él puede ocurrir un trabajo, él, pero según eh, a lo que hacen, Según la ley, según la ley no se puede. Él no ¿por qué puede no se porque es un puede visitante. según la ley? Bueno, eso no sabría decir, licenciado, pero eh, porque en Bolivia es necesario tener una visa. eh, y creo que existen dos visas. Es el visado de trabajador y el visado de estancia, o sea, de viaje nomás, o sea, de turista. ¿La Constitución está reconociendo derechos laborales al trabajador extranjero? Sí, licenciado, tiene derecho a igualdad ¿Qué y artículo de la Constitución dice eso que tiene derecho al artículo trabajo? 12, licenciado. A ver, da lectura al artículo 12 de la Constitución. Está en mi libro, ¿puedo? Sí, sí, sí. ¿Dijo de la Constitución, licenciado? Sí, No, no está en el artículo 2. Eh, pero está en el artículo 12 de la Ley General del Trabajo. no, la pregunta era con relación a la Constitución. Sí, no, en eso no sabría decirle, licenciado. Apellido, Kanki, licenciado. Kanki Cali. Eric Giovanni. aquí se Bayón Daniela. Presente, licenciado. Bien, compañera Quise.
La ley permite o no permite el trabajo de los extranjeros visitantes, los turistas, por ejemplo. Es dependiendo si el visitante quiere trabajar, porque de acuerdo a De acuerdo a la de ley, están acuerdo a prohibidos de trabajar todo aquel extranjero visitante o turista. Está prohibido por la ley realizar un trabajo por parte de los turistas. La Constitución Política del Estado, levanta tu mano del computador, suelta tu mano. La Constitución Política del Estado reconoce el trabajo de los extranjeros. Sí, sí, licenciado. ¿En qué artículo? No nos sabría decirlo, licenciado. Pero entonces, ¿cómo puedes decir que sí? Porque los extranjeros migran para trabajar y obtener más condiciones estables para... Pero la Constitución, ¿qué dice? La Constitución es ley del Estado boliviano, es la máxima ley. La Constitución dice, usted ha leído, se garantiza y se reconoce el derecho de los trabajadores extranjeros, dice la Constitución, ha leído sin decir el artículo, pero ha leído de esa manera. Mm, no, pero sí leí que la OIT sí lo permite. No, no estamos hablando de la OIT, estamos hablando de la Constitución Política del Estado. No, no sabría decir, La licenciado. Constitución Política del Estado en el artículo 16 precisamente dice que todos los extranjeros tienen los mismos derechos que los bolivianos. Y los derechos de los bolivianos es el derecho al trabajo. Consiguientemente, un extranjero tiene también derecho al trabajo por una interpretación del artículo 16. ¿Alguien de este grupo no ha defendido? Carolina, vamos a grabar. Está bien, doctor. ¿Me dice cuándo? Ya se puede grabar, doctor. En la fecha se procedió a la evaluación 21 de octubre del grupo Contrato Individual de Trabajo de personas migrantes, inmigrantes, siendo el resultado el siguiente. Coaricona, Moya Grisel no se presentó. Murillo Fabián tiene calificación. Yugra Cerón tiene calificación. Kanki Calle también tiene evaluación. Cortamos la grabación, Carolina. Borralo esa grabación. Vamos a hacer una nueva. Está bien, doctor. Aquí hay un estudiante que nos falta. Aquí Bailón Danea no está presente, ¿no? Sí estoy, licenciado. Fui la última. Correcto. Bien, a ver, vamos a antes de grabar. Aquí Bailón está presente, Kanki Calle está presente, Coaricona no está presente, Murillo está presente, Yucre está presente. ¿Alguien que está presente no ha sido considerado? Bien, Carolina, vamos a grabar entonces. Ya se puede, doctor. Segunda grabación con relación al grupo Contrato Individual de Trabajo de Personas Migrantes e Inmigrantes. Resultados como sigue. Aquí Ceballón tiene calificación, Kanki Calle tiene calificación, Coaricona Moya Grisel no se presentó, Murillo Fabián Nayeli tiene evaluación, Yugra Cerón Guadalupe tiene evaluación. Pregunta, ¿alguien que hoy está presente de este grupo no ha sido evaluado?
Segunda pregunta, los que han defendido alguien estaba inhabilitado. No hay observación. Vamos al siguiente grupo, Carolina. Ya le mandé, doctora, el último. Carolina, pero es el mismo trabajo que me has enviado de contrato de extranjeros. Ahora lo voy a dar. Jóvenes de contratos de extranjeros, ¿por qué han presentado dos trabajos distintos? Murillo, Fabián, ¿por qué han presentado dos trabajos distintos? No, licenciado, solo hemos presentado uno. Ya. Ya le mandé, doctora. Gracias. Álvarez Condori Michel. Álvarez Condori Michel. Vargas Díaz Holly. Condori Álvarez Geraldi. Aquí, licenciado. La Constitución Política del Estado hace referencia al trabajo de menores. Sí, menores que, que tienen, a partir de los 14 años pueden trabajar, La licenciado. Constitución no dice nada de eso. Sí, dice el licenciado en la Constitución 543, si no me equivoco. Muy bien, vamos a ver la Constitución, el artículo 543. Muy bien, ¿dónde Bueno. está la Constitución? Artículo 543, porque hasta donde Ay, yo no, sé, no. la Constitución solamente tiene 410 artículos, nada más. Ay. Salvo que haya una nueva Constitución y esta mañana Por eso me he equivocado. me ha avisado, ¿no? A ver, el artículo 58, licenciado, se considera que niño, niña o adolescente, a toda persona menor de edad, las niñas y los niños y ¿En serio adolescentes la con Constitución Política del Estado el habla de artículo, eso? del artículo, o sea, del 58, licenciado, se considera, como No, dije, estamos niño, hablando niña del o adolescente. trabajo de menores. ¿La Constitución reconoce el trabajo de menores? En- no, licenciado. ¿Está segura?
Ah, no, sí, licenciado, como dije, a partir de los 14 años pueden trabajar. Pero no me refiero a la constitución política del Estado. Mm, no sabría cómo responderle, licenciado. Hay que estudiar bien la constitución, ¿no? A ver, la ley 548, que es la ley que es el Código Niña, Niño y Adolescente, está haciendo referencia a las etapas de desarrollo. ¿Cuántas etapas de desarrollo considera la ley 548? La ley 548. Ay, a ver. Ese es el Código Niña, Niño y Adolescente, ¿no ve? Sí. Entonces, La ley ¿cuántas etapas de desarrollo tiene el 548? del 548. Espérenme un ratito. Tú, por ejemplo, ¿estás dentro de la protección del Código Niña, Niño y Adolescente? Mm, no. ¿Cuántos años No, tienes? licenciado, como Pon ya ahí soy mayor de discreción. edad, ¿Cuántos ya años tienes? puedo. ¿Cuántos añitos tienes? 18 años, licenciado. Entonces, ¿estás dentro de la protección de la ley o no estás? Mm, sí, estoy licenciado a partir de los 18 años. No sería a partir desde los 18 años, no sería. Hasta los 18 años tienen protección por el Código Niña, Niño y Adolescente. ¿Mm? ¿Cuál es tu apellido? Condori Álvarez. Condori Álvarez. Ticona Mendoza Yamil. Presente, licenciado. No se ve su cámara. Ahora se ve. Ticona, ¿la Constitución está hablando acerca de el trabajo de los menores? Sí, licenciado. ¿Qué dice la Constitución? Que todos menor de edad tiene derecho al trabajo de licenciado. ¿En serio eso dice la Constitución? No, no, licenciado. ¿No has visto la Constitución? ¿No has encontrado seguro en la Constitución nada? He encontrado que es el artículo 548 de eso, licenciado. Pero ya te vuelvo a decir, ¿no escuchaste lo que le dije a la compañera? La Constitución tiene 410 artículos, tiene. Salvo que una nueva Constitución se haya aprobado en la madrugada y no me haya enterado hasta hoy. Tal vez estás hablando de la ley La ley, sí, la ley número 548, ¿no? Esa es la ley del Código Niña, Niño y Adolescentes. Bien, veremos. Estudiando el Código Niña, Niña y Adolescente, ¿cuáles son las edades mínimas para trabajar? Desde los 14 años, licenciado. A ver, piensa un poco mejor. Desde los 14 años, licenciado, desde los 14 hasta los 18. Desde los 14 es de manera recreativa o artística. Por ejemplo, ¿un menor de 10 años puede trabajar o no? No, no, licenciado. Pero la ley dice que precisamente sí puede trabajar. Solamente que el trabajo es distinto en consideración a un trabajo subordinado. ¿Un menor puede trabajar en ladrillería? ¿En una No, fábrica de ya que ladrillos? se tiene que ver su capacidad mental y física, licenciado. Pero, primero la primera pregunta. ¿Puede o no puede, de acuerdo a la ley 548, trabajar en una fábrica de ladrillos? No, licenciado. ¿Dice la ley que no puede trabajar? No exactamente. La ley dice prohibiciones para el trabajo. Dice, están prohibidos los menores de trabajar en fábricas de ladrillos. Dice. La ley está No, diciendo. no, licenciado. ¿No dice? No, no, no. ¿Estás seguro que no dice? No, no, no sabría decirle, licenciado.
Dice, pues, mi estimado joven, dice, no pueden trabajar, están prohibidos de trabajar en lugares insalubres, peligrosos, dice. Ticona Mendoza, ¿no es cierto? Sí, licenciado. Sarsuri Guarachi. Sarsuri Guarachi Erlan. Alanoca Tintaya Pablo. Presente, licenciado. ¿La Constitución habla sobre el trabajo de los menores? Sí, licenciado, pero no sabría qué artículo decirle. Hasta donde me acuerdo era sobre regular la actividad para los menores de edad. Justamente, por ejemplo, en el caso de México está permitido que No, no, trabajen desde los 14 México no, años. pero de la Constitución boliviana. ¿Está o no está en la Constitución? Sí, licenciado, hasta Bueno, donde... en la Constitución no está positivamente regulado el tema del trabajo del menor. No hay una disposición jurídica que diga el menor tiene derecho al trabajo. ¿Por qué? Porque la Constitución no puede permitir que un menor pueda desarrollar actividades laborales así abiertamente y constitucionalmente. Pero dice la Constitución, está prohibido la explotación infantil laboral, dice. Está prohibido el trabajo forzoso de los menores, dice. Y por lo demás, los menores tienen los mismos derechos que las personas mayores, eso dice la Constitución. Y por ende, tiene derecho también a lo que viene a ser el tema del trabajo. Hablaremos de menores y trabajo asalariado del hogar. Sí, licenciado, existen dos modalidades, hasta donde me acuerdo, que es el trabajo estructurado en la familia y el otro trabajo que ya es asalariado fuera de la casa. Justamente, por ejemplo, en el caso de Bolivia, no es un trabajo muy remunerado, por ejemplo, justamente porque los niños salen a trabajar porque en el peor caso no tienen recursos en su casa y así, licenciado. Pero en el trabajo Una estructurado de la pregunta. familia prácticamente se basa en ayudar a los papás en trabajos domésticos, no usualmente en eso, pero por ejemplo en el caso de unos papás que viven en el campo, pongámosle, ayudan a la cosecha y a la siembra de productos, licenciado. ¿En qué casos interviene la Defensoría de la Niñez y en qué casos interviene el Ministerio del Trabajo para dar autorización laboral? La Defensoría de la Niñez interviene en caso de que el niño sufra algún maltrato físico como mental. No está bien. En ese caso, licenciado, no sabría cómo responderle. Ya, estabas bien en tu exposición. Te felicito por presentarte así distinguidamente a una exposición. Denota que quieres tener buena calificación. Muchas gracias, licenciado. Bien, ¿alguien más de este grupo tiene que defender? Carolina, vamos a grabar. Licenciado. Adelante. Licenciado, mi compañero está en sala de espera y no puede entrar porque está la sala llena, está al tope y no puede entrar. A ver, alguien de ustedes haga una retransmisión. Ya no podemos hacer nada. Si alguien puede retransmitir. Carolina, vamos a grabar. Está bien, doctor, ya se puede. En la fecha 21 de octubre se procedió a la evaluación del grupo Contrato Individual de Trabajo de Personas Menores. El resultado es como sigue. Alanoca Tintaya tiene calificación. Álvarez Condori Michel no se presentó. Condori Álvarez tiene calificación. Ticona Mendoza tiene calificación. Vargas Díaz no se presentó. Sarsuri Guarachi Erland no se presentó. Los que están hoy presentes, ¿no han sido evaluados alguno de ellos? ¿Alguien que está presente no ha sido tomado en cuenta? Segunda pregunta, ¿los que defendieron tenían inhabilitación de defensa? No existe observación alguna. Carolina, envíame otro grupo de trabajo. Está bien, doctor.
Alejo Condori, corta tu micrófono, Alejo Condori. Alejo Condori, corta tu micrófono. Litsi Chuy Carvajal. ¿Está presente Chuy Carvajal? Sí, licenciado, estoy presente. ¿Qué quiere decir, dónde está tu camarita? ¿Qué significa el hecho de sectores incluidos dentro de la Ley General del Trabajo? Jurídicamente, ¿qué implica? ¿Implica proteger? No implica eso. Si dice sectores incluidos dentro de la Ley General del Trabajo, Que son incluidos a la Ley General del Trabajo para obtener beneficios como es el aguinaldo, vacaciones. ¿qué quiere decir sectores incluidos dentro de la Ley General del Trabajo? A ver. A ver, ¿qué sectores están incluidos? Los sectores de los obreros y empleados y obreros de peluquería, los empleados gomíferos. A ver, estás hablando de los peluqueros. ¿En qué año se ha incluido a los peluqueros dentro de la actividad de protección de la Ley General del Trabajo? Pavón Jiménez Patricia. Buen día, licenciado. Presente. Levanta la mano, Pavón. Ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo. ¿Qué significa? No, está bien, baje, señorita, ya lo he podido identificar. ¿Qué significa ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo? Que se han implementado eh, se- nuevos sectores ¿Qué incorporados quiere decir desde ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo? Ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo. mm, que, en la ley de trabajo, ley de trabajo, perdón, en la legislación de trabajo se, se, se incorpora a nuevos sectores laborales No tiene nada desde que ver con 1900. eso, no tiene nada que ver. Por eso dice ámbito de aplicación, dice.
lo que usted está haciendo lo está relacionando con el tema de investigación, pero el ámbito de aplicación Bueno, son significa otra cosa. resoluciones, decretos que se emiten de acuerdo al ámbito de la ley de trabajo. No, no es correcta la respuesta. El boxeador profesional está dentro de la Ley General del Trabajo. No. Fuentes Calizaya, Cristian. Presente, licenciado. La misma pregunta. ¿El Bueno, boxeador profesional está protegido por la Ley General del Trabajo? disculpe. Bueno, la Ley General del Trabajo regula las relaciones laborales de cualquier persona que preste servicios de forma material e intelectual. Está en el rango de la Ley General del Trabajo. La pregunta es si el boxeador profesional está reconocido por la Ley General del Trabajo. La respuesta sería sí, no, y luego le sigo preguntando. No, licenciado. ¿Está seguro? Bueno, si un profesional Lo que no tienes que inferir, lo que tienes que decir, la ley tantos, el decreto supremo tantos, el año tantos dice que sí, dice que no, tienes que decir. bueno, si existe una relación ahí entre el contrato, como en No, el lo que artículo 1 lo dice que que quiero saber es si hay una ley que incluye al boxeador dentro del ámbito de la Ley General del Trabajo. bueno, de manera específica, no. Apellido. Fuentes. Venegas Quispe, Melanie. Venegas. Venegas Quispe. De esas Ríos, Jocelyn. Presente, licenciado. Licenciado, ¿me escucha? Sí, pero estoy ubicando tu actita. Este. Levanta la mano, por favor, de esa. Sí. Muy bien, señorita de esa, ¿los trabajadores estacionales están dentro de la Ley General del Trabajo? Los trabajadores estacionales. Estacionales. Sí, licenciado. Sí están. ¿Estás segura? Los trabajadores estacionales. No, va a disculpar, licenciado, no, porque como bien dice la palabra, son en un están por un determinado tiempo. Entonces no llegarían a ser en este caso Yo hablé del contrato de temporada y de los contratos estacionales. Yo dije, la ley tantos dice que el trabajador estacional, yo he hablado de los contratos. Ahora, como tu tema es nuevos sectores incorporados en la Ley General del Trabajo, entonces, ¿los trabajadores estacionales están realmente incorporados en la Ley General del Trabajo o no están? Primero respuesta sí o no y luego vemos, interrogamos. Bueno, licenciado, de acuerdo a lo que me voy acordando, entonces en este caso sí, pero no gozan de un 100%. Bueno, tienen algunas características. Si están dentro de la Ley General del Trabajo, gozan del 100% de los beneficios. Si están dentro de la ley, precisamente por eso están incorporados dentro de la ley, ¿no?
Choque Asistiri Albert. Presente, licenciado. Levanta la mano para ubicarte. Ya está, licenciado. Presente. Muy bien, Choque Asistiri. Estamos estudiando la incorporación de nuevos sectores en la Ley General del Trabajo. Sí, licenciado. Los trabajadores de las zafras de azúcar, ¿están dentro de la Ley General del Trabajo? Sí, están considerados dentro de la Ley General del Trabajo, licenciado. ¿A través de qué norma jurídica son incorporadas? Ya que estos son obreros, pues estos están dentro de la Ley General del Trabajo, en el artículo 1 de la Ley General del Trabajo. Pero hay una norma específica que los incorpora. No tengo conocimiento de eso, entonces, licenciado. Ley. Bien, vamos a ver. ¿Un chofer profesional está dentro de la Ley General del Trabajo? Del mismo modo, sí, en efecto está en la Ley General del Trabajo, licenciado. De tal manera, a ver, escuche bien, de tal manera que si yo tengo mi minibús, soy chofer, salgo a trabajar, ¿estoy amparado por la Ley General del Trabajo? En ciertas circunstancias va a depender del contexto, ya que los choferes del Puma Catarí sí son considerados como choferes profesionales y estos están avalados por la Ley General del Trabajo, licenciado. ¿El contexto qué significa? Voy a aceptar la palabra. ¿Cuál es el contexto que se requiere? El contexto es sí, pues tiene que estar avalado o en este Tiene caso que haber desguardado, tiene que haber un contexto. ¿Cuál es el contexto? que está desguardado por la alcaldía. No, que tiene que ser trabajador por cuenta ajena. Ese es el contexto. Porque si es por cuenta propia, no entras dentro de la Ley General del Trabajo. ¿Cuál es su Sí, apellido? Choque Asistiri Albert Franz, licenciado. Paredes Yanapa Jocelyn. Aquí, licenciado, presente. Levanta la manito, por favor, para que te pueda ver. Ya, licenciado. Bueno, ya logré identificarte. Está bien, Ya. compañero. Vamos a hablar ahora de los mecánicos de equipo pesado. ¿Los mecánicos de equipo pesado están dentro de la Ley del Trabajo? No. Por ejemplo, palas mecánicas, motoniveladoras, ¿están? Sí, licenciado, están dentro de la Ley General de Trabajo. ¿Norma jurídica que los incorpora? La ley número 7258 ¿Del año? del año 1948, licenciado. Muy bien. ¿Los músicos profesionales están dentro de la Ley General del Trabajo? Sí, licenciado, también están dentro de la Ley General del Trabajo. ¿Qué tipos de músicos profesionales? Tienen que estar trabajando de forma permanente en establecimientos o negocios de explotación comercial. Ramos Calizaya Roberto. Presente, licenciado. Ahí ya está. Perfecto, estamos bien. Ramos Calizaya, estamos haciendo referencia a las personas que ingresaron a la Ley General del Trabajo. Funcionarios de la alcaldía, ¿ingresan a la Ley General del Trabajo? No, licenciado. ¿Estás seguro? Los funcionarios de la alcaldía como tal, o sea, el sector público como tal, no, pero los funcionarios que presten el servicio a la alcaldía o a los trabajos municipales, sí, ellos sí, licenciado. Como por ejemplo, alguien que es externo a la alcaldía o es interno a la alcaldía. Externo, licenciado. No, internamente. Estamos hablando de trabajadores internamente en la estructura de la alcaldía. ¿Están dentro de la Ley General del Trabajo los trabajadores de la alcaldía? Los trabajadores de la alcaldía. Si te acuerdas la clase que yo expuse con relación a los ámbitos de aplicación de la Ley General del Trabajo, te vas a recordar la respuesta. Los trabajadores de la alcaldía. Aquellos que presten servicios en cuanto a la alcaldía, sí, licenciado, pero aquellos que tengan un cargo o algo relacionado con la política, no. Como un cargo político, por ejemplo, un alcalde, una alcaldesa. ¿Qué ley vamos a aplicar y qué dice esa ley?
No sabría decirle con exactitud, licenciado. Los trabajadores de las empresas públicas pertenecen a la Ley General del Trabajo, empresas públicas. Sí, licenciado. Ley, Tampoco sabría decirle con exactitud, licenciado, perdón. apellido, Ramos Cayizay. Licenciado, ¿cree que puedo responder esas dos preguntas de las leyes? Solo no, para acotar. ya pasó no hay mucho tiempo. Ok, licenciado. Bien, hemos terminado nuestra evaluación con el grupo. No hay más estudiantes de este grupo. Carolina, vamos a grabar. Está bien, doctor. Ya puede, doctor. En la fecha 21 de octubre se procedió a la evaluación del grupo Nuevos Sectores incluidos a la Ley General del Trabajo. El resultado es como sigue. Choque Asistiri tiene evaluación, Chuy Carvajal tiene evaluación, Dehesa Ríos tiene evaluación, Fuentes Calizaya tiene evaluación, Pavón Jiménez tiene evaluación, Paredes Yanapa tiene evaluación, Ramos Calizaya tiene evaluación, Venegas Quispe no se presentó. Alguien que está presente no ha podido ser convocado para su defensa. Alguien de los presentes no ha sido evaluado. Los que han defendido este trabajo, alguien de ellos estaba inhabilitado. Bien. No hay observación. Hemos concluido con la defensa de estos grupos. Nos hemos quedado en el tema de... Licenciado, buen día, disculpe. Diga. Mi grupo es número 12 y se saltó y mandé el informe a tiempo. ¿Qué grupo es, por favor, señorita? Número 12, liquidación de beneficios sociales. Bueno, la siguiente vamos a proceder, ¿le parece? Está bien, licenciado, gracias. Con mucho gusto. Bien, tenemos todavía tiempo. Disculpe, licenciado, disculpe que le interrumpa, lo mismo pasa con mi grupo. Enviamos a tiempo nuestro trabajo. El tema es diferencias y similitudes del sistema hasta largo plazo en Bolivia. ¿Será que nosotros... Carolina, ¿por qué no enviaste esos grupos? ¿Qué ha pasado? Doctor, es por el hecho de que no está con el título sus trabajos. Quisiera informarle de nuestro trabajo que... Bien, vamos a hacer que la siguiente semana estos grupos se expongan, ¿ya? Ya, licenciado, muchas gracias. Claro, es importante que ustedes pongan su título, número de grupos, todo ello. Así se genera confusiones, jóvenes. Bien, vamos a proseguir. De acuerdo al punto de avance, nos habríamos quedado en la extensión del contrato individual de trabajo por causas ajenas al empleador como al trabajador. Punto 1, la quiebra del patrono. Quiebra del patrono. El fenómeno de la quiebra es una causal de extinción del contrato individual de trabajo y que es ajena a la voluntad del trabajador como también a la voluntad del empleador. Eso significa que ni el trabajador ni el empleador invocan o generan la causa para la extinción del contrato de trabajo. En segundo lugar, usted apunte, la quiebra, aplicando el Código de Comercio, artículo 1542, es la cesación en el pago de las obligaciones. Significa que el empleador tiene una insolvencia económica, financiera, que le impide cumplir con las obligaciones que asume. Dentro de estas obligaciones, el hecho de pagar un sueldo
y un salario. Apunte. En tercer lugar, el tema de la quiebra tiene dos tratamientos en el ámbito laboral. El primer tratamiento trata de la quiebra como causa de extinción de la relación laboral de forma definitiva. Quiebra como causa de extinción de la relación laboral definitiva. En este caso, la cesación de la actividad laboral es de tipo permanente. Existe una desvinculación del trabajador de su patronal. Conforme al artículo 14 de la Ley del Trabajo, corresponde la extinción del contrato y el pago de beneficios sociales a favor del trabajador por indemnización de tiempo de trabajo. Y el segundo tratamiento es de la quiebra del empleador seguido de la constitución de empresas sociales. La quiebra del empleador seguido de la constitución de empresas sociales. En este caso, se aplica la ley 1055 del año 2018, que establece que cuando el empleador está en quiebra, se escapa del país, abandona la patronal, los trabajadores pueden proseguir con la explotación de la actividad bajo el rubro de sociedad comercial denominada empresa social y que estará a cargo del manejo de los trabajadores. Punto 2 de avance. La muerte. El tema de la muerte tiene plena repercusión en el ámbito laboral. Jiménez, corta tu micrófono, por favor. Hay una interferencia muy fuerte. Gracias. La muerte en el ámbito del derecho laboral tiene repercusiones, ya sea tratándose de la muerte del trabajador o de la muerte del empleador. Cuando se trata de la muerte del trabajador, procede la extinción de la relación laboral y no es posible heredar, no es posible suceder la actividad laboral a los hijos o a la esposa del trabajador. ¿Por qué? Porque el trabajo es una actividad intuito personal que solo tenemos condición en virtud a una cualidad que nosotros desarrollamos. Tratándose de la muerte del empleador, el efecto jurídico es simplemente el cambio y la sucesión de empleador. No se alteran, no se cortan los derechos laborales de los trabajadores. Le coña pasa Noemí.
¿Qué es lo que dije con relación al tema de la quiebra en materia laboral? Deberías estar apuntando, compañera Noemí, en vez de estar mirando a uno y otro lado. Nos distraes fuertemente la clase. ¿Me está escuchando, Lecoña? Sí, licenciado. Muy bien. Al finalizar la clase me va a pasar su apunte de clase. Si no tiene el apunte de clase, tiene 0 en su trabajo de investigación. Está bien, licenciado. Bien, habiendo identificado que la muerte del trabajador es de mayor importancia, entonces estudiamos el fenómeno de la muerte del trabajador. Y hablamos de dos situaciones distintas. Primera situación, la muerte del trabajador por causas no imputables al trabajo. Muerte del trabajador por causas no imputables al trabajo. También se denomina muerte natural del trabajador. La causa puede ser distinta, pero el requisito es que no esté vinculado directamente a la actividad de la patronal. Ejemplo, infarto por recibir una noticia fuerte. Otro ejemplo, una enfermedad común y cualquiera. Apunte. Jurídicamente, los causavientes, esto significa las personas que tienen derecho con relación al trabajador fallecido, los causavientes son acreedores, primero, de los beneficios sociales por pago de tiempo de servicios. Dos, son acreedores del tema del desahucio. Ahora vemos la situación segunda, la muerte del trabajador por causas imputables al trabajo. Muerte del trabajador por causas imputables al trabajo. Puede ser accidente o enfermedad profesional. Puede ser accidente o enfermedad profesional. En este caso, si el trabajador fallece por enfermedad o accidente de trabajo, se entiende que los causavientes tienen los siguientes derechos. Primer derecho, el pago de beneficios sociales por pago de tiempo de servicios. Segundo derecho, el desahucio. Tercer derecho, a percibir 24 mensualidades del salario indemnizable. 24 mensualidades del salario indemnizable. Se aplica en estos casos el artículo 87 de la Ley General del Trabajo. Punto de avance. Incapacidad total y permanente para el trabajo. Incapacidad total y permanente para el trabajo. Y dado el límite de la clase, nos quedamos en ese punto.
Jóvenes, un gusto trabajar con ustedes. Dios mediante, nos vemos la siguiente clase. Los grupos prepárense, inclusive aquellos que han quedado sin haber sido convocados. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego,